Hoy los acompañamos en Yo Me Cuido, Yo Te Cuido como todas las noches. Ya vamos a completar un año con ustedes. Comenzamos de una forma un poquito atropellada como a todos nos atropelló la pandemia. No pensábamos que nos fuera a tocar tan directamente. Y comenzamos este espacio de pedagogía, este espacio para estar más cerca de todos en momentos de incertidumbre. Ya vamos a cumplir, como les decimos, un año y es un gusto acompañarlos. Hoy miércoles 10 de febrero, estamos terminando la jornada y hoy estamos con la expectativa porque en 10 días, si se cumplen los plazos que dio el gobierno, debería estar comenzando el plan de vacunación contra el COVID-19. Y hemos venido contándoles cómo están preparadas las principales ciudades del país para empezar esa vacunación. Y por eso esta noche también en Facebook y por supuesto en todo el país y en el mundo en radio.com nos saluda y nos atiende el alcalde de la ciudad de Cali, Jorge Iván Ospina. Señor alcalde, muy buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Un saludo muy especial para usted, para toda la comunidad que nos sigue a esta hora de la noche y para todo el departamento técnico que hace posible este programa. Sí, señor, un saludo para ellos. Muchas personas detrás de esta posibilidad de acercarnos con los oyentes y con los usuarios de las redes sociales en esta oportunidad en todo el país, pero en particular los caleños. ¿Cómo están hoy ustedes en Cali para el inicio del plan de vacunación? ¿Está todo listo o todavía faltan asuntos por ajustar? Nosotros estamos que nos vacunamos. Hemos adelantado ya 3 simulacros. El primero lo desarrollamos en el mes de diciembre, otro en el mes de enero y otro en el día de hoy casualmente, donde todos los elementos para adelantar un proceso de inmunización están listos. Hemos educado y certificado a 1.500 vacunadores. Hemos ensayado y revisado la cadena de frío para la protección del biológico. Hemos identificado los puntos de vacunación y estamos en permanente comunicación con las EPS para la población objetivo. También hemos adelantado un plan de vacunación que orienta una campaña comunicativa para restringir la falta de confianza que hay en algunos sectores con la vacuna y hemos habilitado bases de información para que podamos tener, siguiendo los procedimientos que plantea el gobierno nacional, a las poblaciones objetivas. Alcalde, ¿cómo está hoy la percepción me gusta la palabra que usted utiliza, de la caleñidad frente a la vacuna? ¿Son positivos los caleños? ¿Están confiados frente a la vacuna o tienen algunas reservas? Según la última encuesta adelantada por el DANE en el mes de enero, el 40% de los entrevistados señaló no estar interesado en la inmunización. Y eso nos ha generado a nosotros una gran preocupación. Existen algunas teorías de conspiración que ruedan por redes sociales a través de cadenas que van provocando en la comunidad una falta de confianza en la necesidad de la vacuna, de la inmunización. Yo creo que ese es un tema muy peligroso, realmente muy complicado. Creo que la velocidad de transmisión del tema de lo que ocurre en redes puede ser en algunas ocasiones hasta superior a lo que tenemos a través de medios de comunicación tradicional y allí tenemos que esforzarnos. La preocupación que tenemos en ese esfuerzo es que podamos estimular una confianza en la vacuna y no tener el biológico, lo que nos pondría en una consideración mucho más complicada de tener una sobredemanda de personas interesadas en la vacuna y que el biológico no esté. Por eso estamos administrando la campaña en términos de la sensibilización de la inmunización de acuerdo a tener la vacuna en la ciudad y de esta manera adelantarlo de forma complementaria. ¿Ya saben ustedes cuántas serán las primeras vacunas que llegarán a Cali? ¿Cuántas en total? ¿Cuándo llegarán? ¿Hay alguna claridad sobre esa primera etapa? Nosotros somos conocedores de la necesidad de acuerdo al procedimiento planteado por el Ministerio. Y dado que esto tiene diferentes fases, en la primera fase, en su primera parte, todo el personal de la salud que está incorporado en atención de pacientes COVID, dígase médicos de urgencias, de unidades de cuidado intensivo, personal de salud,
está en la primera fase y esos son 20.400 personas a vacunar. Y en esa primera parte también se encuentran todos los mayores de 80 años, que para la ciudad de Cali son 54.700 personas. De tal forma que el grupo objetivo inicial son 75.000 personas a vacunar, que con las métricas que nosotros podemos adelantar, estaríamos vacunando los 5.000 personas por un día, lo que nos demandaría a nosotros un tiempo no mayor a 30 días para poder desarrollar ese esfuerzo. Pero si eso lo tenemos como necesidad, nosotros todavía no hemos tenido la información por parte del ministerio que nos diga tantas vacunas van para acá. Nosotros esperamos como mínimo 40.000 dosis. En la primera etapa, como mínimo 40.000 dosis. ¿Cómo va el plan para ubicar a esas personas de la primera etapa de vacunación? Entendiendo que está en manos, según el decreto del Gobierno Nacional, principalmente de las EPS y de las IPS, ubicar a las personas, del personal de la salud, que quizás es más fácil de ubicar, pero hablo de las 54.000 personas mayores de 80 años que usted nos está contando viven en Cali y que tal vez están en comunas o en sitios en los que no tienen acceso pues, a un computador o a un teléfono inteligente y de pronto no se enteran que están priorizados. ¿Cómo es el trabajo con ellos? Ahí hay dos dificultades, una dificultad de carácter cultural y la otra dificultad de orden tecnológico. Las personas que están por encima de los 80 años, digamos que no son personas amigables con la tecnología y en ese sentido nuestro esfuerzo es un esfuerzo que se desarrolla a través de juntas comunales, juntas administradoras locales y centros de conglomerados de atención al adulto mayor. Grupos de la tercera edad, asilos, ancianatos y escenarios de conglomerados. Nosotros estamos adelantando el esfuerzo. La preocupación que se tiene es con las EPS. Digamos que nuestra sociedad tiene diversidad de EPS, algunas que tienen un perfil epidemiológico muy claro de su población usuaria y que ya saben quiénes son sus mayores de 80 años, quienes tienen comorbilidades, etcétera. Otras EPS que no manejan adecuadamente su base de datos. En esas EPS está nuestra preocupación. Nosotros hemos insistido en la responsabilidad que orienta el decreto para que ellos sean quienes capten la información y nos la brinden a nosotros. Pero vamos trabajando fuertemente en ese aspecto. Y el otro aspecto que me parece a mí muy importante desarrollar es la forma como vacunar a los mayores de 80 años. Nosotros hemos tomado 3 líneas para poder cumplir. Una, vacunar a través de grupos extramurales en donde se encuentra el adulto mayor, sea ancianato, asilo, casa de reposo. 2, adelantar visita domiciliaria para aquel adulto mayor que tiene una situación de discapacidad y no se puede movilizar, digamos una fractura de cadera, un Alzheimer. Y 3, identificar puestos de vacunación georreferenciados para que el adulto mayor acceda y vaya por sus propios medios con su cuidador a ser vacunado. Esta primera fase está muy planificada, creo que no tendremos dificultades en poderla desarrollar y como usted lo decía, las personas que están en el sector de la salud serán vacunadas en su propia IPS y allí las restricciones culturales son realmente muy pocas. Sí. Alcalde, ¿en Cali van a vacunar en las clínicas y en los hospitales, como en el resto del país? ¿O hay alguna posibilidad de que haya un sitio para vacunar masivamente? En esta primera fase, en clínicas y hospitales, al personal de la salud que está allí incorporado. Pero más adelante, cuando venga la segunda parte de esta primera fase y cuando pasamos de 75.000 a 340.000 aproximadamente, nosotros tendremos que adelantar otras actividades en la cual no descartamos sitios de concentración para el proceso de vacunación, como el Coliseo, el estadio, dado que podría darnos garantía de tener muy bien la cadena de bioseguridad y cadena de frío y podríamos además adelantar la protección de todo el conglomerado. Eso es algo en lo que nosotros estamos pensando para poderlo desarrollar, que dependerá del cronograma de entrega de vacunas. Es decir, el Evangelista Mora y el Pascual Guerrero podrían ser centros de vacunación masiva en Cali para una fase posterior. Sí, señor.
el Evangelista Mora, el Coliseo del Pueblo, el Centro de Eventos Valle del Pacífico, el Estadio Pascual Guerrero, podrían ser estos espacios donde nosotros tengamos muy bien definido la cadena de frío, tengamos muy bien la seguridad para que no vayamos a tener problemas con el biológico y podamos adelantar el esfuerzo. Pero recuerda, siempre superando la primera fase de los médicos, enfermeras y adultos de mayores de 80 años. Alcalde, ¿cuáles son las EPS que tienen hoy problemas para identificar a los mayores de 80 años que deben ser vacunados? Bueno, yo tengo con las EPS un montón de discusiones y controversias y diferencias, pero yo quiero explicarlas porque no quiero quedar en este asunto como si fuera un asunto marginal o ideológico, no. Mire, 72% de las muertes que hemos tenido en Cali son muertes que están en hipertensos, diabéticos, obesos, personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fumadores crónicos. Y 72% de quienes están en unidades de cuidado intensivo tienen iguales características. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo si yo soy la EPS? ¿Cómo si yo tengo debidamente dispensarizado y focalizado mi base de usuarios, yo no tengo para con ellos un tratamiento especial? Yo no tengo para con ellos medidas de bioseguridad estrictas, compensación farmacológica oportuna, acompañamiento por parte de la EPS para que estas personas tengan un esmerado cuidado. No lo hacen y no lo hacen porque las EPS en Colombia hoy son el actor deficitario en la lucha contra la pandemia. O mire lo otro, Ricardo, ¿cómo es posible que yo reciba resultados de pacientes COVID 45 días después de haberlo realizado? La EPS no entiende, no le es capaz de entender que un paciente COVID positivo debidamente informado es adelantar el cerco epidemiológico, es reducir la cadena de contagio, es identificar factores de riesgo y es por tanto evitar que derive a una unidad de cuidado intensivo. Por eso yo siempre muy molesto por la falta de oportunidad de la entrega de información en las pruebas y por la falta de atención a personas con factores de riesgo o con alguna comorbilidad para que no deriven a UCI. Ahora es el tercer reto y espero que las EPS no le queden mal al país de tener debidamente identificada la comunidad que va a recibir la inmunización. Sí. Perdóneme, le insisto, allí entiendo su molestia, que es compartida por otros alcaldes y gobernadores del país y sobre todo con miles de pacientes en Colombia que han tenido problemas históricos con la EPS. Pero quisiera que nos contara hoy, más que nada para tener la lupa puesta sobre esas EPS, cuáles tienen líos hoy identificando a los pacientes que deben vacunar en la primera etapa, quiero decir, los mayores de 80 años. No tengo una información al respecto porque el proceso, digamos, todavía no se ha desarrollado y no quisiera sancionarlos publicitariamente o cultural y políticamente antes del evento. Debo decir que frente a todo lo anterior de lo que he señalado, la nueva EPS, Medimás, Emsanar han estado en deuda. Y les debo decir otra cosa. Han estado en deuda con el país, a un país que le ha sido difícil tener propósitos colectivos para poder superar los temas. Nos ha sido difícil tener un propósito común para hacer la paz y nos ha sido difícil tener un propósito común para atender el desarrollo agrario. Aspiro, de corazón aspiro, que podamos tener un propósito y un objetivo común en el tema de la inmunización frente al COVID. Y un propósito común que supere la ideología, que supere la discusión política, que supere las barreras de orden social y que integre eficazmente a la EPS como un promotor de vida. Alcalde, me quedo con dos ideas finales para preguntarle. Usted me dice, vamos a focalizarnos en acelerar la vacunación en los ancianatos, en los hogares de los adultos mayores que hay en Cali. Eso, ¿cómo lo están pensando? Porque de nuevo estamos un poco en manos de las EPS y de las IPS, pero sería una buena práctica, por ejemplo, que haya grupos de vacunadores itinerantes yendo a esos hogares, como también pueden ir a las casas
de los adultos mayores en Cali, en Siloé o en cualquier comuna, en Terrón Colorado, que no puedan movilizarse. ¿Eso está dentro de lo previsto? Sí, eso está, y no vamos a escatimar esfuerzos para reducir barreras de acceso. Vamos a ir, vamos a observar, vamos a pedir documentación, vamos a registrarlo debidamente en el protocolo, vamos a aprovechar la nueva posibilidad de registrarlo al sistema en el caso de que no tenga EPS y ¡pum!, de una primera dosis de vacuna y claramente un rastreo para poder dar la segunda dosis y la información pertinente para que la comunidad sepa que esa primera dosis no le va a dar licencia a liberarse de las medidas de bioseguridad, porque el proceso de inmunidad es un proceso que se va adquiriendo de forma progresiva hasta el día 21, donde daremos la segunda dosis. Eso es lo que nosotros queremos hacer en la ciudad de Cali. Si mañana llegaran, y esta es la última pregunta, alcalde, diga usted, siendo optimistas, muy optimistas, 20.000 vacunas de Pfizer y BioNTech a Cali, llegaron al Bonilla, Aragón. ¿Tienen ustedes hoy la infraestructura de los ultracongeladores para guardarlas? La empresa privada representada en ProPacífico ha sido muy diligente con nuestra ciudad y nos ha provisionado los ultracongeladores para tener esta vacuna de tecnología de ARN mensajero que necesita menos 60 grados centígrados para poderla congelar. Yo no tengo duda que Cali puede con ello y puede hacerlo muy bien. Y como le decía, nosotros tenemos un contador que va a ir haciendo del propósito de la vacunación el gran propósito de ciudad. Si hoy todos los días esperamos a las 5 de la tarde el resultado del INS para conocer los fallecidos y los contagiados, nosotros queremos revertir de recibir la información de problemas para todos los días contabilizar el número de personas vacunadas, que como le dije inicialmente, nosotros podemos estar de 3.000 a 5.000 personas vacunando diariamente con toda la infraestructura que tiene la ciudad. Yo, Ricardo, tengo que contar, tenemos mucha experiencia en el programa ampliado de inmunización y la sociedad colombiana ha sido muy exitosa en dicha tarea. Y también tengo que explicarle a los ciudadanos que tienen prevenciones contra la vacuna que la humanidad es otra a partir de la inmunización y de la vacuna. Se supera la poliomielitis, se supera la viruela, se ha logrado tener muy buenas coberturas contra el sarampión, la parotiditis, hemos evitado lo que se llama la ceguera y la sordera congénita por rubeola, estamos trabajando en evitar el cáncer de cuello uterino por la vacuna contra el virus del papiloma humano. Hemos crecido contra, Ricardo, es mucho. Por eso hay que luchar contra esas redes de conspiradores que quieren hacer mal ver el tema de la inmunización contra el COVID. Y hay que tratar de superar esas redes que están tratando de estimular que la gente no se vacune. Eso es un error muy grande y sería catastrófico para la sociedad colombiana, que teniendo el biológico, teniendo toda la disposición, la gente no se quiera vacunar. No, pues sería el peor de los escenarios, alcalde. Aprovechando que usted va a tener ese contador en Cali, sabiendo cuántas personas empiezan a ser vacunadas, el objetivo, por supuesto, es que, como en el resto del mundo, empecemos a tener más vacunados que nuevos casos. Eso nos demostraría que le estamos quebrando el espinazo a la pandemia. ¿Cuál es el estimativo del número de personas que deben ser inmunizadas en Cali para llegar eventualmente, eso sí, sin olvidar el tapabocas, sin olvidar lavado de manos, sin olvidar la distancia física de 2 metros? A la inmunidad de rebaño, ¿cuál es el estimado que se tiene? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, pero puedo ser muy especulador, pero voy a tratar de explicar. Si ya tuvimos el primer pico de la pandemia entre el mes de julio y agosto, que nos generó haciendo estudios de seroprevalencia en el mes de noviembre, un 30% de la población de Cali con anticuerpos, es decir, que tocaron con el virus, y posteriormente tuvimos un segundo pico de la pandemia que apenas lo venimos superando, que nos dio entre diciembre y enero, que puede llevarnos a un 55% de inmunoprotección. Estamos hablando de 1.200.000
100.000 habitantes. Yo pensaría que si nosotros le apuntáramos a unas 700.000 personas con 2 dosis, 1.400.000 dosis, estaríamos logrando la inmunidad de rebaño. Es decir, para poder llegar a 2 millones de habitantes de la ciudad de Cali, no estoy hablando de toda la gente con vacuna, pero sí a unos niveles de inmunoprotección muy grandes. Pero ya habiéndote dado esa respuesta, un punto muy importante que a mí me parece elemental tocar, y es la deuda global con este asunto. Mire, yo realmente no creo que nos cogió una pandemia sin tener la institucionalidad global, digamos en la OMS, la OPS, las Naciones Unidas, con capacidad sancionatoria para estar por encima de la dictadura que imponen los laboratorios y que imponen los poderosos. Y creo que la humanidad tiene que pensar mucho esto, porque esta no va a ser la primera pandemia del siglo XXI y los países pobres no tendrán rápidamente la tecnología para tener vacunas. Esa dictadura de los laboratorios nos pone en un peligro muy grande, porque como hay una adquisición de la vacuna por los países grandes en detrimento de los países pobres podrían tener una mutación del virus que no sirva para la vacuna. Y eso es la gran preocupación que nos asiste a quienes estamos en el sector de la salud y a quienes nos ha tocado confrontar la pandemia. Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, muchísimas gracias y una feliz noche. Gracias, Ricardo, pero un elemento claro. De Latinoamérica, el único país que logró desarrollar prospectos vacunales fue Cuba, con 4 prospectos. Y nosotros en pelea. Cuando la nos demanda construir acuerdos por encima de la ideología para podernos cubrir. Ni Brasil, ni Chile, ni Argentina, ni Perú, ni Colombia tienen desarrollos de vacuna. Es necesario 2 cosas aquí. Una, el país tiene que ya invertir en términos de investigación para poder inmunizar y superar la amenaza estratégica. Y 2, necesitamos ponernos de acuerdo cuando lo que hay que privilegiar se llama la vida, y no sería difícil ponernos de acuerdo como latinoamericanos con los cubanos para poder tener efectivamente vacunas. Pues es una idea sobre la mesa que tendrá que ser discutida seguramente. Ya Colombia está a punto de comprar un lote de vacuna Sputnik V, vacuna rusa, compró vacuna china Sinovac, es decir, que aquí más allá de las posiciones políticas, de las posiciones ideológicas, el asunto es de ciencia y de humanidad. Así como también, entre otras cosas, habrá que preguntarse algún día quién dejó morir el programa de vacunación que tenía Colombia, el programa de desarrollo de vacunas. Una pregunta que quedará como constancia para la historia. Alcalde, gracias y buenas noches. Buenas noches, es usted muy amable, Ricardo.